el Rey de gloria, el Rey de majestad. Proverbios 19, versículo 2. El alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies peca. La insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Versículo 8. El que posee entendimiento ama su alma, y el que guarda la inteligencia hallará el bien. Bienvenidos, jóvenes, amigos, hermanos, a esta serie Sabiduría de Dios. El tema de hoy, la disciplina. Una bendición. Una reflexión de Proverbios 19. El problema que enfrenta hoy la sociedad en todos los aspectos es un problema de disciplina. Responsabilidad, relaciones, cómo se vive la vida, cómo debe de proceder la vida. Y si seguimos viviendo por los placeres y la supuesta felicidad, abusando más y más de las lascivias de la carne, negándonos a aceptar nuestras responsabilidades, habrá solo un resultado inevitable: un fracaso completo y lamentable. ¿Sabes por qué pudieron los godos y los vándalos y otros pueblos bárbaros conquistar el antiguo imperio romano? No fue porque eran superiores en lo militar. Por supuesto que no. La historia tiene una respuesta. La caída de Roma sucedió porque su espíritu de tolerancia invadió el mundo romano. Los juegos, los placeres, los baños públicos, la pobredumbre moral que había entrado en el corazón del imperio romano fue la causa de la declinación y caída de Roma. No fue un poder superior desde afuera, sino la pobredumbre interna, lo que significó la ruina para Roma. Hoy la juventud está siendo encaminada en la misma dirección. Esa falta de disciplina y el modo de pensar y ese espíritu característico en un periodo de decadencia y la manía por los placeres, la manía por las bebidas alcohólicas y las drogas han dominado a las masas. El problema, la ausencia de disciplina. Tenemos que aprender a disciplinar a nuestra mente para empezar. Proverbios 19:1 dice: mejor es el pobre que camina en integridad que el de perversos labios y fatuo. El versículo 2 dice: el alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies peca. La insensatez del hombre tuerce su camino, y luego dice: contra Jehová se irrita su corazón. La insensatez, la corrupción, es un gran peligro para el hombre. En primer lugar, esta actitud distorsiona su forma de vivir. Y va a distorsionar esa conducta cotidiana, ¿no? Esa conducta del diario vivir. Y luego trastorna el corazón del hombre contra Dios. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia le da un nombre a todo esto: pecado. Esa es la palabra correcta para definir la conducta distorsionada del ser humano. Esa conducta que lo lleva a la muerte, por desviarse del camino angosto y vivir en desobediencia a Dios. Proverbios 19, en el versículo 16, mira, acompáñame ahí a tu Biblia, va a decir: el que guarda el mandamiento guarda su alma, mas el que menosprecia sus caminos morirá. Cuando un integrante de la familia toma la dirección incorrecta, toda la familia es afectada. Por eso Proverbios 19, en el versículo 13, dice: dolor es para su padre el hijo necio, y gotera continua las contiendas de la mujer. Dice: dolor es para su padre el hijo necio. Y los padres llevamos la cabeza baja cuando nuestros hijos se enredan en la mentira, en la pereza, en el robo. No conozco un padre feliz con un hijo que tenga este tipo de comportamiento. Y Proverbios 19, en el versículo 18, dice: castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. La instrucción bíblica
es que el padre debe de tomar cartas en el asunto. ¿Por qué? Porque el que detiene el castigo a su hijo aborrece, dice Proverbios 13:24. Ahora, va a decir también Efesios 6:4, dice, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Están los dos extremos. Todo el problema de la disciplina se encuentra entre estos dos extremos. Y ambos se encuentran en la Biblia. La Biblia nunca recomienda ninguno de los dos extremos. Lo que caracteriza las enseñanzas de la Biblia siempre y en todas partes es su equilibrio perfecto. Una postura justa que nunca falla, ese modo extraordinario en que la gracia y la ley armonizan divinamente. La disciplina es esencial y tenemos que llevarla a cabo. Recuerda, disciplina, musar, es lo que empezamos hablando al inicio de esta serie. ¿Cómo es que tú entiendes que disciplina no es maltratar? Es enseñar, es ser quien muestra cómo hacer las cosas, ¿no? Y el apóstol Pablo, hablando de estos dos extremos, nos exhorta a ser muy cuidadosos en cómo llevamos a la práctica esta disciplina, porque podemos hacer muchas veces más daño que bien si no lo aplicamos de la manera correcta. Y el apóstol divide sus enseñanzas en dos secciones: la negativa y la positiva. Dice, los padres de familia también deben de tener cuidado, ¿no? Y es que este problema no solo se limita a los hijos, sino también a los padres. Deben de tener un cuidado. Por ejemplo, dice, negativamente les dice, no provoquéis a ir a vuestros hijos. Y positivamente dice, criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Mientras recordemos ambos aspectos, todo estará bien. Y ahora vamos a comenzar con lo negativo, ¿no? Dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos. No irriten a sus hijos, no provoquen a sus hijos a tener resentimiento. En otras palabras, tenemos que disciplinar de una manera que no irritemos a nuestros hijos o los provoquemos a tener un resentimiento pecaminoso. Debemos de ser equilibrados. ¿Cómo lo logramos? ¿Cómo pueden los padres llevar a cabo una disciplina equilibrada? Efesios, acompáñame a tu Biblia, en el capítulo 5, en el versículo 18, dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes dice, bien sed llenos del Espíritu. La vida de la persona que está lleno del Espíritu se caracteriza siempre por dos factores principales. Uno que es el poder y otro que es el control. Es un poder disciplinado. Pablo le va a escribir a Timoteo, y acompáñame ahí en el libro en la epístola de 2 Timoteo, en el capítulo 1, en el versículo 7, mira lo que dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dice, no es un poder descontrolado, sino un poder controlado por el amor y el dominio propio. Eso es disciplina, musar. Esa es siempre la característica del hombre que está lleno del Espíritu. Ahora, ¿cómo entonces aplicamos la disciplina? Dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Cuando se disciplina a un niño, primero los padres tienen que controlarse a sí mismos. Eso es un buen inicio. Se trata de disciplinar a su hijo cuando a veces los padres no quieren disciplinar a los hijos cuando ya perdemos la paciencia. Ahora, ¿qué derecho tiene de decirle a su hijo que necesita disciplina cuando obvio que usted mismo o nosotros mismos la necesitamos? Cuando perdemos ese equilibrio. Tener dominio propio, controlar ese mal genio es un requisito esencial para poder controlar a otros. Así que el primer principio es que tenemos que empezar con nosotros mismos. Tenemos que estar seguros de que estamos controlados, no alterados.
Tenemos que ejercitar esta disciplina personal, o sea, el dominio propio que nos capacita para ver la situación objetivamente y manejarla de un modo equilibrado y controlado. Ahora, ¿cuán importante es eso? ¿Cuán importante es eso? El segundo principio se deriva en cierto sentido del primero. Si el padre o la madre va a aplicar esta disciplina correctamente, nunca puede hacerlo caprichosamente. No hay nada más irritante para que el que está siendo disciplinado se sienta que la persona que aplica esa disciplina es caprichosamente inestable. Y que no es digna de confianza porque no es consecuente. No hay más cosa que enoje a un niño que tener el tipo de padre que un día, estando de buen humor, es indulgente y deja que el chico haga casi cualquier cosa que él quiera, pero que al siguiente día se enfurece por cualquier cosa que hace. Esto hace imposible la vida para el niño. Un padre así no aplica una disciplina correcta y provechosa. ¿Y qué pasa? Que el niño se siente provocado e irritado, a ira, y no tiene respeto por ese progenitor. Me estoy refiriendo no solo a reacciones por haber perdido la paciencia, sino también a su conducta. El padre que no es consecuente en su conducta no puede realmente aplicar disciplina al hijo. ¿Qué le va a enseñar? El padre que hace una cosa hoy y lo opuesto mañana no puede aplicar una disciplina sana. Tiene que ser sistemáticamente constante. No solo en las reacciones, sino también en su conducta. Tiene que haber una modalidad constante en la vida del padre, porque el hijo está siempre mirando y observando. Pero si observa que la conducta de su padre es imprevisible y que él mismo hace lo que le prohíbe a su hijo que haga, tampoco puede esperar que éste se beneficie de la aplicación de tal disciplina. Proverbios 18, Proverbios 19 en el versículo 18 dice: castiga a tu hijo en tanto que haya esperanza, mas no apresure tu alma para destruirlo. Otro asunto importante es que los padres no pueden ser irrazonables o no estar dispuestos a escuchar el punto de vista de su hijo. El informe que recibieron acerca de su hijo puede estar muchas veces equivocado, o puede haber circunstancias que desconocen, pero ni siquiera dejan que el niño les dé su punto de vista. O tal vez alguna clase de explicación. Negarse a escuchar, prohibir todo tipo de respuestas es una conducta incorrecta y provoca a ira a los hijos. Cuidado, porque Proverbios 19, en el versículo 19 dice: el de grande ira llevará la pena, y si usa de violencias, dice, añadirá nuevos males. En el afán muchas veces de arreglar, fallamos, llevándolos a una actitud de rebeldía, una actitud de conflicto. Es que disciplinar no es la crueldad. Disciplinar es ayudar a los hijos a desarrollar habilidades para la toma de decisiones, ayudándolos a tener autocontrol y ser responsables de su propio comportamiento. Los malos comportamientos pueden ser una oportunidad para que los padres enseñemos a nuestros hijos cómo comportarse y siendo ejemplo. Porque hay una gran verdad que resalta en las Escrituras, y dice: el que guarda el mandamiento guarda su alma. Dice Proverbios 19 en el versículo 16. Pero dice: el negligente, el violento, el perezoso, el que roba a su padre, el testigo perverso, el insensato, el mentiroso, el convenido, el necio. Dice: todo aquel que menosprecie sus caminos morirá. Es la sentencia a jóvenes, niños, adolescentes, hombres que desprecian la disciplina, insensatos que tuercen su camino, viviendo día a día en agravio contra Dios. Y a ellos la Biblia los llama simples. Ahora, el simple es una persona ingenua. Por falta de pensar en las consecuencias, él se mete en las situaciones problemáticas, pero por eso es necesario la disciplina bíblica para sacarlo del camino pecaminoso y ponerlo de nuevo en el camino recto. Y jóvenes,
Amigos, los proverbios mayormente son frases muy cortas que explican cómo debemos de vivir en la comunidad de Dios y están establecidas en una relación con Dios. Por eso dice Proverbios 1:7, ¿recuerda? El principio, dice, de la sabiduría es el temor de Dios. Y este versículo explica que no hay sabiduría sin una relación profunda con Dios. Y aunque los proverbios dan énfasis al carácter moral en la vida de la comunidad del joven, el propósito principal es enseñarnos que una relación íntima con Dios es el comienzo de vivir una vida sabia y bondadosa. Dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá, va a decir Proverbios 19 en el versículo 21. Hay esperanza de ver a un joven perdido en su pecado volver a Dios. Tal vez las palabras no son suficientes para cambiar a una persona ingenua. Él necesita una enseñanza más fuerte y eso es la disciplina. La disciplina debe ser aplicada siempre con amor, y si no puede usted aplicarla con amor, no la intente. Porque los padres debemos tener un concepto correcto de lo que significa la formación de nuestros hijos en el hogar y tenemos que aprender a considerar algo muy importante, a considerar a este niño, al joven, como una vida que Dios le ha dado. ¿Para qué? Para guardárselo y para moldearlo conforme a cómo es usted, para imponerle la personalidad de usted. De ninguna manera. Dios nos puso a nuestro cuidado, a nuestros hijos, y nos ha encargado su alma. Nos ha encargado su alma para que podamos llevarle a conocerle a Dios y a conocer al Señor Jesucristo. Eso es lo que debemos de tener en cuenta todos los padres. Hay un llamado a escuchar el consejo sabio. Proverbios 19 en el versículo 20 dice: escucha el consejo y recibe la corrección, para que seas sabio, dice, en tu vejez. Y es un llamado general, y viene con un hilo que une todos Proverbios. El temor de Jehová es para vida. Y todas las consecuencias desastrosas que pueden implicar vivir apartado de Dios, dice, hay un susurro al oído, hay como alguien, una voz que te dice: cesa, hijo mío, cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar por las razones de sabiduría. Va a decir Proverbios 19 en el versículo 27. La juventud toma a la ligera la vida. ¿Sabes? Muchas veces porque se sienten fuertes, porque sienten que tienen mucho tiempo por vivir, y es incomprensible para ellos que puedan ser disciplinados. Eso de la disciplina, todo eso, no va con ellos. Pero tendrán decisiones que tomar, como el casarse, tendrán que tomar decisiones como su bienestar económico, cómo va a vivir este joven, cómo va a vivir este adolescente, ¿no? Y Proverbios 19 en el versículo 14 dice: la casa y las riquezas son herencia, dice, de los padres. Ajá, eso es herencia de los padres. Más de Jehová la mujer prudente, ¿no? Los padres buscan el bien de los hijos, muchas veces no de las formas adecuadas, y los hijos debemos de entender eso. No juzgarlos. La disciplina que hoy recibes no es una afrenta a tu integridad, porque lo que te espera si vives sin una dirección correcta es lo mismo que le sucedió a los romanos, por esa forma de vida displicente. Dice: preparados están los juicios para los escarnecedores, y los azotes para las espaldas de los necios, va a decir Proverbios en el versículo 19 en el versículo 29. En ese sentido, la disciplina es una bendición para nuestras vidas. Muchos padres no sabemos demostrar el amor a nuestros hijos. Fallamos en muchas cosas. A veces somos permisibles, muy livianos, y cuando disciplinamos somos duros. Muchas veces porque no tenemos a Dios como prioridad en nuestra vida.
Pero tú, joven, puedes cambiar esa condición y empezar a vivir con integridad, con entendimiento, con sabiduría y dando gloria a Dios en todo lo que hagas. Joven, joven, el fin de todo el discurso oído es este. Dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, va a decir Eclesiastés en el capítulo 12, en el versículo 13. Cada día entiende que lo que puedas vivir, puedas disfrutar de la relación con tus padres, de la relación con tus seres queridos. Mucho va a depender de cómo está tu relación con Dios. No olvides, dale un abrazo fuerte a tus padres, ámalos, hónralos, porque hay una relación que cuidar entre padres e hijos, pero sobre todo que puedan estar encaminados en la sabiduría de Dios. Dios los bendiga. Lo esperamos en el próximo capítulo de Proverbios. Sabiduría de Dios. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adoradle. En dolor, quien llevó el mal del pecador.